Bueno, cree que es lo que el país yo necesitaba. no lo llamaría privatización, primero que todo, porque esa es una palabra muy fuerte para lo que realmente está sucediendo. Están hablando de abrir entre un 5 y un 10% a la participación ciudadana, a la empresa privada. Yo creo que aquí Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Como siempre, este podcast llega a ustedes gracias a... Con calidad, tradición y pasión, Café Amanecer, el mejor café de Venezuela, tan bueno como su gente. Llega también gracias al grupo Obelca, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, brindándoles soluciones a sus clientes y dándole la vuelta a los problemas de la gente. Este podcast ya gracias también a Alfa Publicidad, con más de 30 años de experiencia en el mercado, en la realización de señalizaciones, artes gráficas, vallas comerciales y mucho más. Alfa Publicidad exterioriza tu imagen. También llega gracias a nuestros amigos de Venezuela, Cargo Brokers. En esta época donde hay tantos problemas con las cadenas de suministro, tantos dolores de cabeza con los fletes desde China, desde Turquía, de India, de México, la gente de Venezuela, Cargo Broker, tiene contactos allí y puede ayudarte para traer con eficiencia tu carga a Venezuela o mandarla. Tienen más de 13 años de experiencia y un conocimiento pleno del mercado del comercio internacional. Contáctalos. Buena elección, Venezuela Cargo Brokers en esta coyuntura, ¿no? Y por si fuera poco, llega también gracias a Organización Jurisprudencia del Trabajo. Con casi 40 años en el mercado venezolano, es una firma que brinda asesoría jurídica y contable a la distancia de una llamada telefónica. Yo voy a cerrar con nuestra acción favorita de la Bolsa de Valores de Caracas y con un nuevo integrante. Primeramente, como ya saben, yo sé que es lunes, pero nunca está de más para los mayores de 18 años tomarse un ron Santa Teresa 1796 mientras ven a Tertulia de Dinero y este capítulo especial que tendremos hoy. Y mientras se habla de la Bolsa de Valores. Y Jesús se va ahorita. Si no se han preguntado por qué Jesús está en mi puesto, yo estoy en el época Jesús se va porque, bueno. Es un compromiso, hermano. La gente rica es una cosa seria, Drubal, ¿no? Pero así es. Llega gracias a estos Rosa. burócratas. Aquí estoy yo entre dos ricos, es el que se me pega. Llega gracias a Rosa Teresa 1796, su ron super premium. Y llega gracias, y aprovechamos a dar las gracias a este nuevo patrocinante, Opticolor. Con más de 20 años de experiencia en el mercado y en Venezuela, con presencia en más de 10 estados en todo el país, con una gran variedad de lentes de sol o de vista. Aquí los tres utilizamos lentes, así que se podrán imaginar por dónde van los tiros. Necesito unos ahí de la gente. Opticolor tiene una gran variedad de lentes para sus clientes, examen de vista gratis cuando se acercan a sus laboratorios. Opticolor, sin duda alguna, una gran opción para aquellos que utilizan lentes como los tres tertulios de Tertulia y Dinero. Bueno, ya yo tengo que renovar. Claro, yo también. la montura. Va a ser Opticolor entonces. Entonces, bueno, bienvenidos a los amigos de Opticolor. Con respecto a la temática, antes de irme, hoy me gusta este capítulo. Vamos a tener un invitado especial. No voy a ser yo el que va a hablar de la Bolsa de Valores de Caracas. Es correcto. Sino alguien que, bueno, la conoce. Pero estás hablando más que el invitado. Desde su fundación, ¿no? Mira, rapidito, este capítulo se va a hablar un poquito de lo que es la historia de la Bolsa de Valores de Caracas. Pasado, presente y futuro. Así lo vamos a englobar. Básicamente. Y planes de cara a lo que es la modernización, ¿no? de la plataforma de la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, bueno, creo que sin más preámbulos, yo me puedo ir y que sayonara. venga el invitado. Es así. Que la pases bien. Nos vemos, hermano. Bueno, aquí estamos ya con nuestro invitado de hoy, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, el doctor Gustavo Pulido. Doctor Pulido, un gusto tenerlo en nuestro programa. Muchos de nuestros, digamos, fans, la mayoría son fans de Asdrúbal, pero digamos las personas que ven Tertulia de Dinero, nos comentan siempre, nos hacen muchas preguntas en relación a la Bolsa de Valores de Caracas, en relación al mercado de capitales, en relación a la bolsa como mecanismo de financiamiento y en relación también
a la actualidad y al futuro. Por eso nosotros quisimos preparar este capítulo y tenerlo usted como invitado para conversar del pasado, del presente y del futuro. Pero primeramente, de nuevo, le doy las gracias por estar acá y es un gustazo que tenerlo en Tertulia de Dinero. Bueno, primero que todo, muchas gracias, José, muchas gracias a Dual por tenerme en su espacio. Espacio que veo siempre que sacan algún podcast, me parece muy interesante. Y muy interesante también va a ser esta conversación que vamos a tener sobre la Bolsa de Valores de Caracas. Arranquemos por el pasado. Muchas personas, porque me ha tocado como en su momento más presente en el tema del mercado en la bolsa de valores, el mercado de capitales local, muchas personas piensan que el mercado es algo nuevo, es algo de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 15 años a lo sumo, pero muy pocas personas saben que esto es algo que existe desde la época de Antonio Guzmán Blanco y que la bolsa ya tiene 75 años de operaciones ininterrumpidas. Cuéntenos un poquito Desde su fundación. de esa historia de la Bolsa de Valores de Caracas y capaz que les sirva a la gente que nos está viendo, que sepan que una institución que ya va casi al rumbo al siglo en Venezuela. La Bolsa de Valores de Caracas se funda en el año 1947 por una iniciativa de la Cámara de Comercio de la época. Se hacían unas ruedas debajo de la Ceiba de San Francisco, donde se reunían los emprendedores de la época. Eran unos corredores que poco a poco fueron llevando títulos, valores de la época, como eran títulos de la electricidad de Caracas, bonos de deuda pública, que no tenían un sitio formal donde transar, se hacían debajo de la ceiba. Y es allí mismo, a la sombra de ese árbol centenario, que surge la idea de fundar la Bolsa de Comercio de Caracas. Entonces la Cámara de Comercio toma la idea y la iniciativa y funda la Bolsa de Comercio de Caracas en el año 1947. Al pasar algunos años hubo una decisión dentro de la bolsa, porque como siempre pues estamos en Venezuela, hubo una desaveniencia entre los miembros de la época y unos fundaron lo que se llamó la Bolsa de Miranda. Sabemos dos bolsas, Bolsa de Caracas y Bolsa de Miranda, en la misma ciudad. Empezando siempre nosotros con nuestra valores, trifulca. Porque pues nosotros pues siempre tenemos algún motivo. Y existían dos bolsas. En el año 1973 sale la primera ley de mercado de capitales. Y en el año 74 se unen las dos bolsas porque dentro de la ley decía que no podían haber dos bolsas en una misma ciudad. Por lo tanto, pues el doctor Morles, pues un ícono dentro del mercado de capitales venezolano, era presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, o de la Bolsa de Comercio, discúlpame, se une con la Bolsa de Miranda y da nacimiento a la Bolsa de Valores de Caracas. En el 74. En el 74. Allí, entonces, se crea que usted necesitaba tener una acción de la bolsa para poder transar, operar en la plataforma de la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Todavía sigue siendo así? Eso cambió en el año 2017. Bueno, ya llegamos ahorita al presente y futuro, pero en el tema del pasado de la bolsa... Vamos por el año 74 todavía, ¿no? La bolsa se muda al Banco Central de Venezuela. El Banco Central, uno de los principales promotores de la bolsa, porque evidentemente que la bolsa es una cadena de valor muy necesaria dentro de la sociedad, de cualquier sociedad del mundo, donde exista una economía liberal. Estábamos en el piso 19 de la nueva torre del Banco Central. Recuerdo que en mis comienzos, allí comencé. O sea, usted más o menos a la edad de Asdrúbal, aproximadamente. Bueno, a mí me dicen que cuando estaba la Ceiba de San Francisco, pues se chuqueaban por ese árbol José Gregorio Tineo y Marco Gasperini, que son directores hoy de la bolsa. Después de esa unión, que estamos ya en el Banco Central de Venezuela, en el piso 19, en el piso 21 quedaba la Comisión Nacional de Valores. Que es hoy la SUNAVAL. Que es hoy la Superintendencia Nacional de Valores.
Evidentemente que para la época, pues la comisión era un cuerpo colegiado, donde tenía varios directores y un presidente, cosa que nosotros siempre hemos recomendado que debe ser así el funcionamiento del ente rector del mercado de valores de Venezuela. Mucho más autónomo. Porque es mucho más autónomo, exactamente. Bueno, y que tienes unas decisiones colegiadas de gente que conoce. Fíjate que dentro de la ley, desde el principio, siempre la autorregulación fue un factor fundamental para la Bolsa de Valores de Caracas. El criterio de la Junta Directiva de la Bolsa prela sobre muchísimas otras opiniones. Por ejemplo, las garantías que la Bolsa pide a sus miembros es a criterio de la Junta de la Bolsa. No puede ser nunca inferior a 50.000 unidades tributarias, pero esa garantía que le solicita a los miembros es al criterio del mercado, de lo que la Junta, que es la que conoce el mercado, debe solicitar. Por un tiempo hubo hipotecas o habían valores que se pedían a través de la banca. Ahora la bolsa flexibilizó y entonces solicita valores que estén inscritos en la bolsa, que estén dentro del índice bursátil, para darle mayor liquidez a la hora de que tú tengas que liquidar alguna de esas garantías. Claro. Ahora, nosotros hemos conversado mucho en este podcast, Asdrúbal, Jesús y yo, de por qué el mercado no ha sido tan representativo durante la historia contemporánea de Venezuela, y mucho lo conversamos antes de la grabación de este capítulo, que es el tema de los famosos subsidios o cómo nuestros empresarios, o el sector privado en general, siempre vivió subsidiado de un gobierno, y el hecho de ir al mercado de capitales significa abrir tus libros, que te auditen, hacerte socios de una cantidad de personas a las cuales luego tienes que rendirle cuenta con reportes trimestrales y con asambleas anuales. ¿Por qué el mercado de valores, además de eso, posiblemente, o si esa es la razón principal, no ha tenido tanto posicionamiento dentro de la dinámica empresarial y social en Venezuela, capaz a nivel de sociedad como tal? Bueno, yo lo que creo, tú lo acabas de decir, primero, pues que la empresa privada siempre estuvo protegida por el Estado venezolano a través de un subsidio del financiamiento, de las tasas de interés. Bueno, tuviste primero la Corporación Venezolana de Fomento, que daba créditos blandos a largo plazo, y esa es la función del mercado de capitales, brindar crédito a largo plazo, a diferencia del sector bancario, que es un crédito a corto plazo. Además de eso, pues tuviste el Banco Industrial de Venezuela, que ya vimos en qué terminó. Pues yo creo que el Banco Industrial quebró 3 o 4 veces, ¿no? Bueno, muchas más. Sí. Y al final no le pagaban los créditos. Entonces, siempre el sector privado de Venezuela estuvo protegido por el Estado. Hasta ahora. Pues. Ahora las no cosas se los han obligaba cambiado. a competir. No había una competencia clara. Claro. Y evidentemente, desde los años 40, cuando se funda la bolsa, bueno, en los años 40 Venezuela era el primer país productor de petróleo del mundo. Todos esos aviones de la Segunda Guerra Mundial de los aliados viajaban con combustible sacado del petróleo venezolano. Entonces siempre fue más barato una economía de puertos, una economía de importación que una de producción nacional. ¿Qué es lo que tenemos ahorita, Asdrúbal, medianamente? Sí, total. Sigue siendo la importación ya es prácticamente más de un cuarto de la economía, ¿no? Comparado con lo que era hace 10 años, que estaba más o menos en 15, 16%. Hoy somos más dependientes de las importaciones que antes. Eso, pues evidentemente es un enemigo del mercado de capitales, porque las empresas que buscan financiamiento tienen que competir con estos productos importados. Y se presentan unas realidades bien que tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Tú tienes una salsa de tomate de la misma marca que viene del exterior y una producida aquí, la que viene del exterior es más barata. Entonces, esa competencia contra su misma marca, pues
no sé, eso es cuestión de Asdrúbal, creo yo, que es el que tiene que Lo hablamos un en poco, el, ¿no? en el Lo capítulo hemos conversado, pasado. lo hemos conversado Sí, sí. bastante. Es un tema bastante interesante, pero que al final también prela, y creo que Asdrúbal también comparte esta idea de, yo ojo, es una opinión muy personal, no soy fan del hashtag que está por ahí, cómpralo venezolano. Yo, al final tengo que comprar el que es el mejor producto en relación Así es. precio-beneficio, pues, ¿cierto? Ya no solo nos tocará como país y como empresarios determinar en qué somos verdaderamente competitivos Claro. para salir a competir tanto en Venezuela como afuera. Pero no podemos como que obligarnos y autoflagelarnos a decir, No, vamos a o comprar acá. hacerlo en detrimento del consumidor. O sea, Claro. no tiene sentido que tú te vuelvas competitivo, pero para un consumidor, o que tú pretendas vender tu producto y que el consumidor lo tenga que pagar más caro. Entonces, ese es un tema que también tiene una arista de bienestar y de la visión de los consumidores, no solamente de los productores. Pero Ahora, efectivamente hoy la dinámica está cambiando y hoy más bien muchas empresas ven en la bolsa una salida para obtener financiamiento, ¿no? Y eso es lo que hemos venido viendo. Es lo que hemos venido ya viendo. antes de pasar al presente, para que nos Ok. comenten qué es lo que están viendo, yo quisiera conocer la opinión de Asdrúbal, porque Asdrúbal, él comenzó en Santander siendo un muchacho recién salido summa cum laude de la central. Yo quiero ver esa comparación de Asdrúbal en estos 15 años. ¿Cómo tú has visto el mercado de valores de mediados, inicio de los 2000 a lo que estamos viendo hoy, o por lo menos con este dinamismo nuevo que está ocurriendo en la Bolsa de Valores de Caracas? Comparativamente hablando, tú capaz viviste el proceso de privatización Sí. de las empresas Mira, a través de Chávez, ¿no? yo me gradué de economista en el año 2001. Ya trabajaba en Santander, porque yo primero fui pasante. Y recuerdo que cuando yo entré en la unidad de análisis o de research allí en Santander, estaba la parte de análisis económico y estaba la parte de equity. Y obviamente Venezuela era muy pequeño en comparación con las unidades de equity o las unidades de mercado de valores de Brasil, México Claro. y otros países, pero existía y había un analista que trabajaba conmigo, solo que él cubría todo el tema bolsa y efectivamente fue una época donde tú tenías que hacer seguimiento a empresas como CanTV y todo el tema de sus ADR, Electricidad de Caracas, Cemex, o sea, algunos bancos, o sea, ahí se vivió un dinamismo y efectivamente esa época reflejaba que aunque era un mercado pequeño, siempre fue pequeño en comparación regional, había mucho movimiento. Una de las cosas que yo más recuerdo de esa época era que venían los inversionistas internacionales a reunirse, no solamente pedían reuniones con actores del país y actores gubernamentales, sino que también iban a la CanTV, iban a CEMES, porque con los ADRs, estas empresas cotizaban en Nueva York y muchos tenedores internacionales tenían acciones de la CanTV, por ejemplo, de Claro. Electricidad de Caracas. Entonces, Hay un dinamismo interesante. Sí, totalmente. Un dinamismo que, bueno, con el paso del tiempo y sobre todo a partir de 2006, cuando Chávez se reelige y además se reelige en unas elecciones donde la oposición participa con Manuel Rosales de candidato, después de, bueno, de varios intentos de abstención y que ese triunfo de Chávez fue reconocido. Chávez llegó con la bandera de la nacionalización Claro. y creo que ahí empezó a trastocarse todo el tema o empezó un declive del mercado de valores que a mi juicio alcanzó su momento más duro cuando el cierre de las casas de bolsa y la eliminación de la permuta. En el Porque el 2010, mercado ¿no? de valores, fíjate que ha tenido varias etapas, ¿no? Una de estas es la que te estoy comentando. Y luego tuvo una etapa de mucho auge porque fue un vehículo utilizado para bajar la presión en tema cambiario. Y con todo el tema de la permuta y facilitar la compra de divisas fuera de Cadivi, era un vehículo muy utilizado donde se utilizaba el mercado de valores, pero que luego el gobierno lo penalizó y fue cuando fue contra todas las casas de bolsa, ¿no? Sí, Así totalmente. es. Fíjate que algo que es bien interesante cuando tú me dices que no se conoce mucho lo que es el mercado. Y es que los gobiernos, distintos gobiernos, vamos a hablar desde los años 60 hasta lo actual, han utilizado el mercado de valores como financiamiento. Siempre ha habido unas políticas fiscales, se han emitido bonos de deuda pública. De igual manera, el Banco Central siempre ha estado activo. Fíjate que ahora tienen un nuevo instrumento en el mercado. Entonces, los gobiernos sí han utilizado lo que es el mercado de capitales
para financiar el desarrollo del país. Y si alguien lo utilizó muchísimo fue Chávez, porque todos esos bonos que se hicieron para esa época, que eran bolívares dólares, para aliviar también la presión cambiaria, bueno, fueron emitidos por el gobierno de Chávez. Claro. Ok, perfecto. Tenemos entonces una visión histórica. Pasemos un poco a la actualidad y también un poco a lo que las personas nos han preguntado. Nos han dejado en los comentarios, por ejemplo, cómo conocer información sobre las empresas que emiten en la bolsa para poder analizarlas, tanto deuda como acciones. O sea, ¿dónde puede alguien que nos está viendo ahorita decir, bueno, quiero analizar Ron Santa Teresa o quiero analizar el Banco Venezuela? ¿Dónde está esa información? O sea, está en la Bolsa de Valores de Caracas, las empresas tienen la obligación de ponerla al alcance de sus inversionistas. ¿Dónde está esa información para quien nos está viendo? Normalmente está en la página de la Bolsa de Valores de Caracas, que es www.bolsadecaracas.com. De igual manera, nosotros siempre estamos informando a través del Twitter, a través de Instagram, que no lo habían hackeado, pero ya hicimos otra cuenta. O sea, no lo pudieron recuperar. No lo pudimos recuperar al final. De igual manera, nosotros sacamos el diario de la bolsa, que es un boletín que sacamos diariamente con todas las operaciones que se hicieron, precios mínimos, precios máximos, volumen y precio de cierre. ¿Es de libre acceso el diario o hay que suscribirse? El diario hay que suscribirse. Una de las entradas principales de la bolsa es la venta de información. Y eso es en todas las bolsas del mundo. Claro. Nosotros vendemos nuestra información, se la vendemos a Reuters, se la vendemos a Bloomberg, al Grupo Six, y tenemos otra empresa que ahorita no recuerdo. Y es una de las principales fuentes de ingreso para todas las bolsas. Cuando tú prendes Bloomberg, pues tú ves cómo todas las bolsas se van en el día comportando. Ok. Bueno, si quieren información sobre la Bolsa de Valores de Caracas o sobre las empresas que cotizan en la bolsa, que la bolsa también cotiza, pueden ir tanto a la página de la Bolsa de Valores de Caracas, www.bolsadecaracas.com, o creo que incluso también propiamente a los sitios web. En su momento, cuando yo quise analizar varias, no estaban. Unas cuantas sí, por ejemplo, Ron Santa Teresa tiene un portal para accionistas y eso me pareció siempre interesante de parte de Ron Santa Teresa. Mercantil también lo tiene. Sí, claro. Tú sabes que Santa Teresa, cuando por lo menos yo llegué, pues la presidencia de la bolsa fue en el 2017, ellos tenían un plan de expansión. La acción de Santa Teresa no se hacía, era una acción muy líquida que tenía mucho tiempo, que no se transaba. Y nosotros, bueno, hicimos un plan para sacar otra vez la acción al mercado. Ese plan tuvo mucho éxito y tanto éxito que tuvo que ellos sacaron unas acciones tipo B. Eso fue un roadshow tremendo ahí en el Tolón. Claro. Y además de eso, ahora ya forman parte del índice. Entonces, es una empresa que ha sabido gestionarse. Entonces, también trae la otra parte, no solo en la bolsa. Cuando a mí me preguntan, bueno, pero es que la bolsa no se conoce. Bueno, pues es que nosotros tenemos convenios con la Universidad de Santa María, con la Universidad Metropolitana, con la Monte Ávila y con la Universidad Católica Andrés Bello, a nivel de posgrado. De igual manera, tenemos el Instituto Venezolano de Mercado de Capitales, donde damos cursos y los anunciamos. No quieres unirte con Finbi. Mira que Adrúbal y yo sí, ya yo vi que hay un emprendimiento. Bueno, vamos a unir fuerza porque hay que yo educar. Con mucho gusto, mira, nos podemos reunir cuando ustedes quieran porque la idea es educar a los demás. Así es. Pero es que yo creo que además de eso, las empresas emisoras pues deberían tener mucho interés en promover sus acciones. Ahora, ¿no pasa que las empresas emisoras son muy familiares? Ese corte sudamericano y también venezolano, que las empresas que cotizan en bolsa son de corte familiar y eso hace que sean más reservadas para la única empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas, que tiene todas sus acciones, por ejemplo, en la Caja Venezolana de Valores, y que nadie tiene más del 2 o 3%, es la Bolsa de Valores de Caracas. Es la única empresa que realmente está atomizada y que cumple con todos los rigores del mercado de capitales, no solo venezolanos, sino internacionales. Al final es muy difícil darle liquidez a las acciones cuando gran parte de ese market está en manos de familia. Pues. Entonces tú tienes empresas. Hubo una resolución de la Superintendencia Nacional de Valores donde decía que tenía que tener el 20% abierto por lo menos para estar en bolsa y bueno, habría que estudiar cuántas cumplen con eso, ¿no? Claro. Hablando un poco de... De hecho, eso, perdona que te interrumpa, es una resistencia que se consigue todavía mucho en empresas.
Cuando uno como consultor te invitan a veces a una compañía y intentas indagar o evalúas con ellos opciones de financiamiento y le hablas de la bolsa y le hablas de la posibilidad de emitir papeles o de emitir acciones, cuando le tienes que decir que eso implica convertirte en una empresa pública en el sentido de una empresa que tiene que abrir sus libros, abrir sus balances, muchas empresas dicen, mira, no, para el financiamiento que voy a obtener o el dinero que voy a obtener, es el análisis que ellos hacen, es un costo muy alto y no lo voy a hacer. Prefiero seguir viendo cómo lo resuelvo, ¿no? Eso habla un poco de la poca cultura bursátil que hay en Es Venezuela. contraintuitivo, o sea, en los mercados más desarrollados es un logro de vida que tu emprendimiento, tu empresa familiar llegue a cotizar a bolsa. Todas las empresas quieren cotizar. Claro, o sea, ese es el Esa es la trono meta. final, esa es la meta. Estoy en bolsa, logré capitalizar mi sueño, logré hacer más líquida mi empresa, logré saber cuánto vale mi empresa todos los días. Aquí es contrario, pero bueno, creo que también es un tema cultural, como comentas, Rubén, que capaz pueda cambiarse poco a poco. El último punto de la segunda unidad de hoy para conversar, lo hemos conversado mucho en este podcast y a través de los capítulos también de esta temporada, que es el tema, Rubén, el número del encaje legal en cuanto está actualmente. 70 y pico. O sea, sigue habiendo muchísima restricción al crédito en Venezuela. 73%. Sí, totalmente. La bolsa se Pero está que- posicionando como un mecanismo de financiamiento, Que doctor Pulido. fíjate tú, que eso tiene un porqué. Bueno, eso lo debe saber, pues, aunque yo lo he explicado 1000 veces, para poder salir de la hiperinflación, evidentemente que hubo que haber una contracción de la liquidez, porque todos los bolívares que se emitían iban detrás a buscar dólares. Adrúbal tiene una palabra que a mí me gusta, un adjetivo que es draconiano. Un ajuste draconiano para poder salir de la Sí, hiperinflación. claro. Y tuvieron que hacerlo. El encaje llegó a ser 100%. Sí, no, y bueno, la banca se redujo. En esto ya revisaba una data, los activos de la banca en Venezuela son equivalentes a 12% del PIB. En el caso de Brasil es 70% del PIB. La cartera de crédito no llega a 1% del PIB. El promedio de América Latina está por sobre 30. Una banca minúscula. Mínimos. Tuvieron que minimizar la banca para poder salir de la... Eso ha beneficiado al mercado de valores en cierta forma. Ojo, no tiene por qué Eso haber... no tiene por qué No una son, relación no son entes directa. antagónicos. O sea, Exactamente. son totalmente complementarios. Pero digo Yo si- siempre digo que es un complemento del mercado de valores, que es un financiamiento más a largo plazo que el bancario. Y evidentemente han acudido a la bolsa más de 100 empresas en los últimos 2 años a buscar financiamiento. De comparativamente todas maneras, con lo que era con- pre-2018, bueno, 17. imagínate tú, teníamos 2 o 3 empresas que estaban emitiendo, si acaso. Ahora tenemos emitiendo normalmente alrededor de 35 empresas emitiendo deuda, papeles, y lo bueno de esto es que hay ahora una diversidad de papeles. Tú puedes invertir en bolívares o emitir en bolívares, tú puedes emitir en bolívares indexados. ¿Cómo está esa proporción? ¿Está más hacia los bolívares o más hacia los dólares o hacia los Bueno, indexados? hubo una época, ha variado. Y eso, Ahorita que el bolívar está agarrando fuerza, entonces todo el mundo quiere emitir en bolívares. Pero están los bolívares indexados. Y está también una cuestión que se llama valor unitario transable, que es algo parecido a la que es USI. igual. Exactamente. Entonces, el evidentemente que equivalente las al casas de crédito bolsa, indexado, claro, que las La casas de USC, bolsa que se llamaba. se ponen creativas. Y está el de dólares, pues directamente como en el dólares. programa ese de Universal, ¿sabes? Aquí es VSC, Unidad de Víctimas Comerciales. doctor Pulido, tercer punto para hacer el cierre. Bueno, déjame terminar ahí. Bueno, adelante. ¿Qué es lo que se está emitiendo normalmente? ¿Qué monto? Estamos hablando de que el año pasado en total fueron 14 millones y medio de dólares. Este año ya llevamos 14 millones y medio de dólares en el primer... Semestre. No hemos terminado el primer semestre, pero creemos que podemos llegar a los 40 millones de dólares durante el año. Y hay algo que es bien curioso. Normalmente las empresas emiten con relación a una variable que debería ser la inflación, porque evidentemente son productos que causan inflación. Pero aquí quieren emitir es únicamente con respecto a la devaluación. Por lo tanto, mientras el bolívar estuvo estacionado y no se devaluaba, bajó la emisión de papeles en bolívares.
porque decían que no tenía sentido emitir con una tasa de 45 o 50% si no había devaluación. Claro. En lo que empezó a correr otra vez la devaluación, que es lo que deben estar haciendo, creo yo, pues alguna especie de crawling peg que vaya deslizándose poco a poco, ¿no? Porque yo creo que es la única manera que Sí, es una devaluación controlada. Exactamente. Entonces eso ya ha sucedido aquí. Estamos hablando que se están emitiendo alrededor de 2.700.000, 2.800.000. ¿Qué tan difícil es emitir hoy? Hay Bueno, restricciones realmente es muy dependiendo fácil. del tamaño de la empresa. O sea, si... Bueno, siempre tú vas a tener una calificadora de riesgo, tienes que tener tus balances auditados. ¿Es caro emitir? Lo digo porque a nosotros nos ven muchos gerentes, dueños de empresas, el corte de ese... Fíjate tú, que se está emitiendo entre 40 y 50%. A eso tienes que sumarle los costos de Nos ven de estructuración. todo, José, nos ven gente de y Pelachivo también lo ven. Bueno, porque la Sunaval ha intentado también promover el tema de los pequeños emprendedores. Yo he visto ahorita una emisión de un Valoren por $600, si no me equivoco, que lo vi. ¿Cómo ¿Es es o no eso? es? Yo no lo sé. Bueno, sí, yo lo vi. Vean, Nosotros lo sí, tenemos. véanlo en Claro, redes sociales. Claro. Bueno, es interesante. Último punto, doctor Pulido, hablamos del pasado, hablamos un poquito de la historia de la bolsa, de ese desarrollo durante la década de los 40, 50, 70, cuando cambió y se funcionó la bolsa de Miranda con la bolsa de Caracas. Un poquito de la actualidad desde el punto de vista de financiamiento y desde el punto de vista informacional, para aquellos que quieran analizar fundamentalmente las empresas que cotizan en la bolsa, ya saben que la bolsa tiene esa información a la mano. Ahora hablemos un poquito del futuro para hacer el cierre. Ha sonado muchísimo estas últimas semanas el tema de la privatización de empresas estatales a través del mercado de valores, mercado de capitales. No han especificado por los momentos, por lo menos al momento de grabación de este capítulo. Nos gustaría conocer su opinión en relación a este proceso. Bueno, ¿Cree que es lo que el país yo necesitaba? no lo llamaría privatización, primero que todo, porque esa es una palabra muy fuerte para lo que realmente está sucediendo. Están hablando de abrir entre un 5 y un 10% a la participación ciudadana, a la empresa privada. Yo creo que aquí, pues evidentemente es un hito, pues que un gobierno que habla de estatización, de nacionalización, ahora esté naciones enfrente y esté hablando con mucho más pragmatismo de la economía, de una economía más liberal. No hay controles de cambio, no hay controles de precios. Esto pues evidentemente que te da pie para que la economía despegue desde el punto de vista de que estos emprendimientos puedan llegar más lejos. A mí me preocupan varias. Díganos cuáles son los pros y las contras. Y después escuchamos a mí lo primero que me ese nudo en la garganta. A mí lo primero que me preocupa es que sin inversión extranjera no es posible llegar a una apertura que debería ser lo normal. O sea, un 10% de CanTV, un 10% del Banco de Venezuela, más están hablando de otras empresas de hidrocarburos, empresas mixtas. Sí. Movilnet también mencionaron. En el país no hay suficiente dinero para eso. Sin inversión extranjera, eso no se puede hacer, porque evidentemente puede haber una participación de buena parte de la sociedad venezolana, pero una sociedad que está sumamente golpeada. O sea, estamos saliendo de una hiperinflación. Las mismas empresas, haber eliminado un C0 en 4 años, eso es muy fuerte. Sumamente fuerte. Entonces ahorita que estamos cogiendo como un poco de aire este año, pues abrir ese monto del que estamos hablando es bastante dinero. Claro. Ahora, evidentemente me parece que mientras se cumpla con los rigores de la ley, bueno, señor, usted tiene que tener sus balances auditados, usted tiene que rendir cuentas, usted tiene que tener una administración transparente, usted tiene que adoptar normas de buen gobierno corporativo y ser transparente en su administración. Bueno, la bolsa de valores de Caracas está preparada para llevar a cabo un proceso de apertura de capital de esta empresa. La bolsa de valores de Caracas tiene un sistema que es el sistema CIBE, que es el sistema que utiliza Bolsa y Mercados Españoles, que hace más de 30.000 operaciones diarias. Nosotros podemos lo que nos falta ahora que nos meterle a la bolsa. Ahora que nos queda. Bueno, es tan bueno ese sistema que lo acaba de adoptar la Bolsa de Suiza. La Bolsa de Suiza le hizo un takeover
a bolsa y mercado españoles y ahora se llevó el sistema para la bolsa de Suiza también. Esto es tecnología de punta. O sea, cuando uno habla a veces que escucha la bolsa, le hace falta un proceso de modernización. La bolsa ya está Bolsa, pero modernizada mira, para llevar a cabo. tecnología de punta puedes hacer y podemos hacer libro de órdenes en la caja. Lo eso es lo que le importante. falta son operaciones. Total. Exactamente. Hay muy pocos clientes. Yo a veces reviso los números de la caja de zona de valores y son unos Bueno, y a cuantos de veces miles, decenas de miles, el 40 monto mil. diario de la bolsa, la verdad, que a veces entristece muchísimo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, doctor Pulido, para $10,000 hacer el cierre, en- para incentivar la participación ciudadana en la bolsa? Más allá de, obviamente, intentar recuperar desde el punto de vista económico el poder adquisitivo de la gente. Sin capacidad de ahorro, nadie va a invertir. Es obvio. Obviamente, si no hay capacidad de ahorro, si la gente está pendiente de comprar pues, la comida que tiene que comerse todos los días, es muy difícil que sin esa capacidad de ahorro puedas tener una capacidad de inversión. Ya nosotros tocamos el tema de lo que había sucedido anteriormente. Yo creo que estamos ante un nuevo reto. ¿Qué es ese? Pues abrir el capital y que el capital sea a través del mercado de capitales el incentivo que se necesite para que el país avance. Claro. Y por último, la bolsa. Yo recuerdo haber ido a la bolsa hace casi 2 años con el plan de mercado multimoneda. Yo lo he conversado acá, lo hemos conversado como entre las recomendaciones que necesita el mercado para tomar aire, porque al final, Adrúa, no sé cuál es el número ahorita, la cantidad de transacciones que se realizan en Venezuela con una moneda distinta al bolívar está en torno al 60%. Un poquito más bajo. Ha bajado por el impacto del IGTF, pero sí está por sobre el 50%. Igual estamos hablando que de 5 o 6 operaciones de 10 que se realizan en Venezuela se realizan con una moneda distinta al bolívar. Y en la bolsa, yo hoy no puedo comprar acciones en dólares, ¿correcto? Pero es que además de eso, yo creo que eso es un tema mucho más profundo. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca quiso que se dolarizara el país. Por lo tanto, prohibió la transferencia interbancarias en dólares. Y ahora no solo que las interbancarias, sino dentro del mismo banco, tú no puedes debitar una cuenta para acreditar otra. Evidentemente que eso encarecería muchísimo lo que es el mercado. Y por otro lado, tú lo que tienes son cuentas custodia. Eso estamos hablando de dólares en efectivo. Y las normas de prevención de legitimación de capitales, lo primero que te prohíbe es utilizar efectivo. Entonces, para que eso se dé, nosotros tuvimos nuestro proyecto multimoneda, lo llevamos a cabo y la superintendencia nos apoyó. El Banco Central fue el que al final dijo que no. Y para que eso se pueda llevar a cabo, se necesita una desmaterialización de la moneda, pues lo que sucede con el bolívar. Claro. Bueno, doctor Pulido, fue un gustazo tenerlo hoy conversando un poco sobre el pasado, presente y futuro del mercado de capitales local, de la Bolsa de Valores de Caracas. De mi parte, nada, agradecerle por su tiempo. Sé que su agenda es bastante complicada, pero bueno, que cualquier duda, pregunta, incluso comentario, lo pueden ubicar por su Twitter. Usted es bastante activo por las redes sociales, por lo menos en Nosotros Twitter. siempre estamos activos en Twitter, Cualquier en información Instagram, de la bolsa también. en la Bolsa de Valores de Caracas. Es más, tú te puedes registrar. Si eres accionista de la bolsa, te registras en la página de la bolsa y puedes comunicarte con cualquiera de las gerencias que están dentro de la bolsa. Perfecto. Yo me despido. Muchas gracias, Gustavo. Sencillamente Muchas gracias a ustedes. la píldora de hoy que lo conversamos antes de que arrancara el capítulo, que es el colapso de mercado de valores en Venezuela, de Carlos Carpio, que habla precisamente de lo que comentabas, Drubal, de ese golpe que se llevó el mercado local en el año 2010 con la intervención de las casas de bolsa. Es un libro que relata muy bien esos años para quienes están comenzando en el mercado. No lo conocía. Sí. Bueno, yo tampoco lo conocía, ya se lo pedí prestado. Es un muy buen libro, échenle un ojo. Porque yo soy actor de esa conozco época Carlos. también. Sí, es un muy buen libro, relata muy bien esa historia. Pero bueno, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual de temas de economía, negocios, inversiones. Y nada, Adrúbal, tus redes sociales. Está entretenido con el libro. AR Oliveros en Instagram y Twitter. Doctor Pulido, si se sabe sus redes sociales, adelante para que lo sigan. Sí, como no, el mío es @gpulidom En Twitter. Y @JMFariasU en Instagram y en Twitter. No se olviden de seguirnos también en @Tertulia y Dinero en Instagram y en Y Twitter. seguirnos en nuestro canal en YouTube, Tertulia y Dinero. Por favor, comenten este capítulo, qué les pareció, qué dudas tienen en relación al mercado de valores local. Y aquí estamos gustosamente tranquilos para responderles. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.